Hola y bienvenido a este canal llamado Elishab, que significa tiempo de restaurar tu identidad. Hoy día vamos a responder una pregunta. Si ya he entendido que soy hebreo, parte del pueblo de Israel, y quiero restaurar mi identidad bíblica, ¿tengo que empezar a usar talit, kipá, tzitzit, tefilim? ¿O las mujeres tienen que empezar a usar velo, deben usar falda? Hablemos un poco acerca de la vestimenta en la cultura hebrea del día de hoy. Acompáñame. Hacer una enseñanza respecto de la ropa podría parecer que es un tema muy mundano, muy poco espiritual. Pero la verdad es que yo considero que todo lo contrario. Vamos a ver que las enseñanzas respecto de la ropa, de la vestimenta, son muy profundas y muy espirituales. Pero además hay algo que yo he observado en los años que llevo en este tiempo, que tampoco es que sean tantos, y es que uno de los temas en que la gente más se resiste, generalmente pueden hacer cambios que yo considero son más sustanciales. Dejar de guardar el domingo, empezar a guardar el Shabbat. Dejar de mencionar los nombres comunes y corrientes para utilizar los nombres restaurados. Pero la ropa, no, eso no, déjame tal como estoy. Uno podría pensar, pero si es algo tan superficial, no es tan importante. Pero me he dado cuenta que para mucha gente es muy importante, al punto que no quieren cambiar. Pero bueno, te invito a que pienses en esto. Como dice la Escritura, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. A lo mejor es tiempo que hagas un pequeño cambio en tu vestimenta y verás cómo Elohim te bendice grandemente. Déjame contarte un poquito cómo vamos a organizar este video. Primero vamos a hablar de qué significa espiritualmente la ropa. Luego de eso vamos a nombrar algunos casos destacados en la Escritura. Luego de eso vamos a hacer una distinción. ¿Qué cosas son mandamiento y qué cosas son tradición? Y dentro de las cosas que son tradición, vamos a revisar cuáles tienen un buen trasfondo y cuáles tienen un trasfondo negativo, para luego hacer unas ciertas conclusiones. Comencemos con la pregunta: ¿qué significa bíblicamente la ropa? ¿Cuál es la connotación bíblica que esta tiene? Bueno, la ropa representa la cobertura de Elohim. Elohim es el creador sobre su pueblo. ¿Cómo podemos saber eso? Porque lo vemos en la Escritura. Nos dice el libro de Génesis capítulo 3 versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nos saltamos al versículo 10 que nos dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Elohim le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y luego nos saltamos al versículo 21 que nos dice que ya Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué es lo que vemos en estos versículos? El hombre, luego de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, inmediatamente notan que están desnudos. Se esconden y se visten ellos mismos con piel hecha de higuera, de hojas de higuera. Viene Elohim, los confronta y luego de todo lo que ocurre ahí, él mismo le fabrica vestimentas. Él le fabrica ropa con una piel de un animal que ha sido sacrificado. ¿Qué podemos aprender como conclusión de esa enseñanza? El hombre, por causa del pecado, queda fuera de cobertura. Hay personas que utilizan ropa vegetal, ropa que han hecho ellos mismos. Intentan cubrir sus defectos, su pecado, mediante excusas que ellos se inventan. No, si yo soy buena persona, no, si yo no necesito, porque nada de eso sirve. Eso no te justifica delante del Creador. Lo que ocurre entonces es que el Padre hace un sacrificio redentor para cubrir a su pueblo. Y eso representa la vestimenta que Él nos entrega. La ropa sin duda tiene una connotación espiritual. Si no, piensa en la armadura que se nos describe también en los evangelios. Cada elemento de la vestimenta representa algo. Y aquí es donde debemos tener un aprendizaje espiritual también. Hace unas semanas atrás a mí me dieron un tirón de orejas porque en un video que grabé para este canal salí con una ropa que estaba rota y sucia, con una chaleca que tenía esas condiciones, y me dijeron: Gonzalo, tú no puedes hacer eso, porque si estás enseñando la palabra, no puedes utilizar una ropa que esté en esas condiciones. Yo la verdad no me preocupé, no le di mucha importancia. Generalmente mis tiempos para grabar son bien limitados, entonces sencillamente aproveché la oportunidad y grabé. Pero aprendí esa lección y ahora me preocupé de utilizar una ropa que no es ostentosa,
pero sí que está mejor cuidada. ¿Por qué? Porque la ropa representa la cobertura de Elohim. No podemos tener ropa sucia o rota. Es una mala señal. Entonces, hazte la pregunta, ¿cómo está tu vestimenta hoy? No en el sentido literal, en el espiritual. Pensemos en algunos casos o menciones honoríficas en la Escritura. ¿Por qué? Porque pocas veces se nos habla de la ropa que usaba alguien, pero cuando se hace es porque tiene una conexión muy importante. Por ejemplo, uno de los primeros, José. ¿Qué se nos dice de José? Que su padre le hizo una túnica de muchos colores. Y ese, de hecho, es el motivo que gatilla todo el conflicto con los hermanos. Y esa túnica de colores representa a las naciones. Por lo tanto, lo que podemos ver es que dentro de la familia de Israel, el hijo que representa la bendición para todas las naciones es el que es rechazado. Muy profundo ese significado. Me imagino que estás pensando también en Yeshua, ¿no es cierto? Otro ejemplo. ¿De quién se nos da una descripción muy detallada de cómo debe vestirse? Los sacerdotes, los Kohanim en hebreo. Tanto para los Kohanim como para también el Kohen Gadol o sumo sacerdote, se nos dan descripciones muy detalladas de cómo tienen que estar vestidos. En este video no vamos a entrar al detalle de todo lo que simboliza cada uno de esos elementos por una cosa de tiempo, y piensa que inclusive se nos da el detalle de cómo debe vestirse el sumo sacerdote en Yom Kippur. Nosotros, de acuerdo al libro de Hebreos, somos sacerdotes, según el orden de Melquisedec, con Yeshua como nuestro sumo sacerdote. Nuestras ropas deben ser impecables. Y en un gran ejemplo de humildad tenemos la ropa de Elías, muy conectada con la ropa de Juan el Bautista o Juan el Inmersor, como preferimos llamarlo. Ellos estaban vestidos con pieles, ¿no? Y sus ropas son descritas porque se nos hace esta conexión. Ambos son los que preparan el camino para el Adón, para Yeshua. Ambos son los que le dicen al pueblo que están mal y deben arrepentirse. Y están vestidos con pieles, haciendo esa conexión a las primeras pieles que se les dio a Adán y a Eva. Casos muy importantes de la Escritura que sí o sí nos llevan a pensar de que la ropa es un tema que a Elohim sí le importa. Mira, permítame compartirte un dato curioso, algo que me pareció muy interesante mientras estudiaba este tema y que lo impuso en mi corazón, que quiero compartir contigo. Vamos a hacer una conexión entre dos citas bíblicas que parecieran no tener nada que ver entre sí, pero están muy conectadas. Mira lo que nos dice Isaías 5:18 dice: porque como a vestidos se los comerá la polilla, y como a lana se los comerá la larva. Pero mi justicia durará para siempre, y mi salvación por todas las generaciones. Si te fijas acá, en este versículo hay un contraste. Nos está diciendo que la ropa física va a ser destruida, pero la justicia y la salvación de Elohim permanecen para siempre. Sabemos que cuando habla de la justicia y de la salvación de Elohim, hace una referencia a Yeshua. De hecho, salvación se dice Yeshua, ¿no es cierto? Y justicia también, porque Yeshua es el príncipe de justicia. Hay un contraste entre la ropa se destruye, pero la salvación permanece para siempre. Pero mira lo que dice otro versículo. Nehemías 9:21. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. ¿Te fijas cómo acá se nos dice que el pueblo de Israel en su travesía en el desierto no se les desgastó la ropa, no les faltó nada? ¿Por qué? Porque la ropa representa la cobertura de Elohim. Y aunque es cierto de que la ropa se rompe, se desgasta, ese chaleco que usé en el video me gusta mucho, pero ¿por qué se tenía que romper? Bueno, aunque la ropa se rompa, se desgaste, se ensucie, la salvación de Elohim permanece. Y como la salvación de Elohim, que es Yeshua, acompañó al pueblo en su travesía por el desierto, su ropa no se desgastó, porque es un reflejo físico de algo que ocurre en la dimensión espiritual. Y bueno, arranquemos con los mandamientos respecto de la ropa. En esto no hay espacio para debate. Bueno, siempre hay espacio para debate, pero no deberíamos debatirlo porque es mandamiento. Elohim lo dice y si Él lo dice, lo hacemos. El primer mandamiento que se nos da en la Escritura respecto de la ropa es el siguiente. Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Yahweh tu Elohim cualquiera que esto hace. Entonces, lo primero que se nos dice como mandamiento es que el hombre debe usar ropa de hombre, la mujer ropa de mujer, y no se deben intercambiar
las ropas. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es el espíritu detrás de este mandamiento? Lo que debemos entender es lo siguiente. Dijimos que la ropa representa la cobertura de Elohim para con su pueblo, pero el hombre y la mujer cumplen funciones distintas. El hombre representa el sacerdocio y representa la parte física, mientras que la mujer representa cobertura y el área espiritual. Entonces, cada uno de ellos tiene un rol distinto que cumplir. Por lo tanto, utilizan ropas diferentes. De hecho, algo muy básico, el cuerpo masculino y el cuerpo femenino son muy distintos. La ropa es diferente. Ahora, ojo con esto. Aquí no aparece ninguna prenda mencionada en específico. ¿Por qué? Porque la ropa es algo cultural y que va cambiando con el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? En que no está diciendo que la mujer no puede usar pantalón o que el hombre no puede usar falda o que la mujer esto o lo otro. No, está diciendo que no se debe usar ropa que fue diseñada para un sexo en específico. Por lo tanto, una mujer puede utilizar un pantalón, pero que sea un pantalón de mujer, ¿ya? Y un hombre, si vive en Escocia, podría usar falda porque esa es su ropa. Bueno, eso, bromas aparte, quiero que quede muy en claro. Además hay que entender otro punto. Lo que siempre digo en todos mis videos, el contexto. ¿En qué contexto se nos da este mandamiento? Se nos da en el contexto de evitar todas las prácticas que tienen que ver con una sexualidad pagana y desenfrenada. Era una práctica pagana que cuando las parejas se separaban, se llevaban una prenda íntima de su acompañante, de su pareja, para realizar prácticas indecorosas con el olor de esa ropa. Y eso es lo que Elohim está condenando. Entonces, ojo, entendamos el espíritu detrás de este mandamiento. Es que el hombre se vea muy varonil, que la mujer se vea muy femenina. Siempre y cuando la ropa cumpla esa función, va a estar bien. No seamos más legalistas de lo que debemos ser. No le añadamos a la Torá lo que la Torá no dice. Porque, ojo con esto, una mujer puede utilizar una falda y verse muy mal, porque se ve muy provocativa. Y se vería mucho mejor si utilizara un pantalón. Entonces no tiene que ver con la ropa en sí misma, tiene que ver con lo que se está usando, cómo se está usando y cuál es la intención del corazón. Y esto lo conectamos con el siguiente mandamiento respecto de la ropa. Vamos a leer lo que nos dice ahora el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 3, versículos 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Elohim. ¿Cuál es el espíritu detrás de este mandamiento? No seas vanidoso. No te preocupes tanto de tu ropa que pase a ser la prioridad. Debes usar ropa en la que te veas bien, pero no que sea extravagante, que sea ostentosa, que sea demasiado llamativa. Entonces, de nuevo, esto de acuerdo a la cultura puede ir variando, pero Elohim, mediante su espíritu, mediante el Ruach, va administrando tu corazón. Y si tú te das cuenta de que te sientes un poco incómodo al utilizar una ropa o al preocuparte mucho de tu pelo o mucho de algún adorno, baja. Siempre es mejor tener humildad. Pero también no podemos estar mal vestidos. No podemos guardar Shabbat utilizando una ropa sucia, rota, fea. No podemos ir a un moedín utilizando una ropa que se note que ni siquiera está lavada. No, hermano, eso está mal. Debemos utilizar una ropa apropiada. Yo creo que aquí es muy importante entender esto. Hay que adecuarse a los contextos, pero siempre siendo cuidadosos de tener una buena presentación personal. Primera de Timoteo 2, versículos 9 y 10 nos dice: Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ojo con esto. Las mujeres, y bueno, también los hombres, pero las mujeres, en este caso se nos indica, deben vestirse con pudor y modestia. No es correcto que ninguna persona esté utilizando una ropa que sea provocativa. Y entendamos que la palabra provocativa se puede utilizar en distintos sentidos. En un sentido sexual, por ejemplo, por supuesto, se entiende que no se deben utilizar escotes o ropa que muestre demasiada piel, sino que una ropa que sea decorosa. Pero también puede ser provocativa en otro sentido. Por ejemplo, hay una tradición que es no ir a una boda utilizando ropa blanca, porque estás siendo provocador. O no vas a ir a un funeral con una ropa que sea demasiado llamativa, ¿no es cierto? Sino que
No seas provocador tampoco en ese sentido. Adecúate al contexto, vístete correctamente. Bien, y me pongo de pie para que hablemos respecto del último mandamiento en relación a nuestra vestidura, que son los tzitzit, ¿no es cierto? Entonces, hablemos un poquito acerca de esto. ¿Dónde encontramos este mandamiento? Lo encontramos en el libro de Números, capítulo 15. Los versículos del 37 en adelante nos dicen lo siguiente. Y ya habló Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en el borde de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yah, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Elohim. Yo Yah vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Elohim, yo Yah vuestro Elohim. Cuando miramos el mandamiento de los tzitzit, entendemos lo siguiente. Primero, el contexto, como siempre digo en todos los videos. El contexto es muy importante. Acaba de ocurrir que un hombre quebrantó Shabbat y debió ser puesto a muerte por eso. Entonces, Elohim inmediatamente le dice al pueblo que deben utilizar tzitzit. ¿Para qué? Para que nadie más tenga que morir. Pero en realidad el tzitzit tiene dos propósitos. Inclusive tiene un tercero que es un propósito secundario. Primero, es que tú los veas y recuerdes los mandamientos. Ese es el principal objetivo del tzitzit. El hilo azul es fundamental. ¿Por qué? Porque el hilo azul es lo que destaca dentro del tzitzit. Es lo que más llama la atención. El azul representa a Mashiach. Eso lo podemos profundizar en otro video. Y el segundo propósito que tiene el tzitzit, de acuerdo a la escritura, es que dice, para que mi pueblo sea santo. Santo no es tener una aureola en la cabeza. Santo es ser separado, apartado. ¿Y qué pasa? Cuando utilizas el tzitzit, inmediatamente te separas del resto. Voy a ser muy honesto. Yo al principio estaba bien a la defensiva con los tzitzit, cuando recién estaba empezando a guardar Torah. No los quería usar. Y por una razón muy simple. Pensaba que me iba a ver como bicho raro. Yo pensé, pero todos me van a mirar y todos me van a preguntar por qué estoy usando esto, y la gente me va a ver en la calle y va a ser muy incómodo. Pero cuando entendí que esto era un mandamiento y debía hacerlo, ya, los comencé a usar, y de ahí en adelante siempre los he usado, al punto que ya no me preocupa lo que opinen los demás. Esto inmediatamente te distingue del resto, y además indirectamente te pone una responsabilidad, porque la gente sí te pregunta, ¿tú por qué usas esto? Y uno les explica. Entonces después no te pueden ver actuando de mala manera. No pueden verte actuando de forma egoísta, vanidosa, siendo prepotente, insultando a alguien, diciendo malas palabras, en algún vicio. Porque ¿qué van a hacer? Decir, mira, él se supone que es pueblo de Israel y mira cómo está comportándose. Ahora, hay otra como consecuencia indirecta de guardar el mandamiento de los tzitzit. Y es que sirve de recordatorio para otros. Porque a lo mejor otro está siendo tentado y te ve y ve los tzitzit y le sirve de recordatorio de que no debe pecar. Y el último punto, que indirectamente el tzitzit también sirve para que podamos predicar, porque la gente te pregunta por qué usas esto y está en nuestra boca la respuesta. Números 15, contarles esta historia. Recuerdo, como ustedes saben que yo soy profesor, que un día la directora del colegio me pregunta, disculpe profesor, pero ¿qué es eso que usted usa en su ropa, que usa colgando de la villa de su pantalón? Y yo le dije, no, solo tzitzit, y le expliqué de qué se trataba. Y ella me dijo, yo creo que esto deberíamos hacerlo parte del uniforme oficial del colegio. Ojalá todos los niños lo usaran para que se portaran mejor. Y estoy hablando de un colegio laico, pero ella entendió perfecto el sentido. Entonces es muy importante que entendamos por qué Elohim nos dio el mandamiento de los tzitzit. Los tzitzit son para que recordemos los mandamientos y para que seamos santos, en el sentido de apartado. Ahora, hay algunos puntos polémicos respecto del tzitzit. Por ejemplo, la manera en que yo los utilizo a mucha gente no le agrada, porque ellos dicen que debería usarlo en un talit. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el mandamiento dice, añádele a tu vestidura el tzitzit. Por lo tanto, yo no me voy a hacer una ropa extra aparte para usar el tzitzit, porque el mandamiento dice, ponlo en tu vestidura. Para mí, lo más cómodo es ponerlo en
la ropa que ya utilizo. Por eso lo cuelgo de la hebilla de mi pantalón. En segundo lugar, estos tzitzit, por ejemplo, son un regalo y yo los agradezco mucho y justo coincidió que cuando estoy grabando este video tenía puestos estos tzitzit. Pero en general yo recomiendo que seas tú el que los haga. Yo no le pido a mi esposa que me fabrique mis tzitzit como algunos tienen por costumbre hacer, porque dice que es que tú debes añadirlo a tu ropa. Eso dice el mandamiento literalmente. ¿Por qué? Porque eso es algo muy simbólico. Es muy lindo para mí cuando yo me tomo el tiempo de fabricar mis tzitzit, de tomar los hilos, cortarlos, empezar a anudarlos, y como los tzitzit a veces se van estropeando, yo los guardo, no los boto, los guardo en un lugar y me fabrico tzitzit nuevos. Y oro y le pido al Padre que también nuestra relación se renueve y crezca y pueda tomar una nueva fuerza. Entonces es muy bonito hacer tu tzitzit y poder utilizarlos. Y el otro punto polémico es ¿quiénes deben usarlo? Y aquí hay una polémica, porque muchas personas dicen que deben utilizarlo solamente los hombres, porque el mandamiento dice, dile a los hijos de Israel que, etc. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero también entiendo a quienes tienen la postura contraria. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque el mandamiento dice, dile a los hijos de Israel, pero eso lo dice también cuando dice, dile a los hijos de Israel que guarden el Shabbat, dile a los hijos de Israel que se abstengan de comer los alimentos inmundos, dile a los hijos de Israel que guarden las fiestas. El Eterno utiliza de forma genérica para hablar de toda la nación de Israel, hombres, mujeres, ancianos y niños. Esta expresión, dile a los hijos de Israel, no es exclusiva para los hombres. Entonces, eso. También entiendo que hay mujeres que no los utilizan y que tienen sus razones. Creo que en parte los hombres tenemos la culpa por juzgar a una mujer que utilice tzitzit. Creo que debemos tener esa altura de mira de ser bíblico y de entender que la mujer también necesita el recordatorio visual de que no debe pecar. Y el tzitzit no es una señal de autoridad que la mujer esté usurpando. El tzitzit es una señal de humildad, de que todos nos sometemos a los mandamientos de Elohim. Bueno, esta es mi postura, sí que hay otros que piensan distinto a mí y me encantaría poder escuchar sus comentarios. Así que escríbeme abajo en la cajita de comentarios qué opinas respecto del mandamiento del tzitzit y del mandamiento de la vestimenta en general. No dejes de darme tu opinión para que así podamos edificarnos mutuamente. Como sea, el punto acá es el siguiente: que nuestra vestimenta honre al Padre y que no sea motivo de polémica y controversia. Seamos amorosos y amistosos para decirnos las cosas. Así que, por favor, nada de debates en relación con este tema. Y con esto hemos visto todos los mandamientos que tienen que ver con la vestimenta. No hay más. Eso es básicamente todo lo que obligatoriamente se tiene que hacer. Y para un poco. Te estarás preguntando, ¿y qué pasa con el talit? ¿Qué pasa con la kipá? ¿Qué pasa con los tefilim? ¿Qué pasa con el velo? Todos esos no son elementos que también son parte de la liturgia. Vemos en los videos, en la enseñanza, en los rabinos, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, todo eso son tradiciones. Tradition. Hablemos un poco de las tradiciones en torno a la vestimenta hebrea. Primero, me gustaría definir claramente los conceptos. Acabo de utilizar mal, a propósito, porque lo hice a propósito, una palabra. Dije tradiciones respecto de la vestimenta hebrea. Y eso está mal dicho, pero es a propósito. Lo correcto sería decir tradiciones respecto a la vestimenta judía. Cuando utilizamos la palabra judío, tenemos que entender que es una palabra que tiene distintos significados y diferentes connotaciones. Entonces permíteme ser muy específico. Hebreo significa alguien que ha cruzado. Eso se aplicaba para Abraham, por ejemplo. Pero cuando hablamos de judío, literalmente estamos diciendo todo descendiente de la tribu de Judá. Pero también en la Biblia representa a toda la casa de Judá, a todo el reino del sur, que estaba compuesto por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero hoy en día, en el año 2021, significa una nación y significa también una religión. Y como religión hay que ser honestos. Está muy apartada de la Torá. Ellos dicen ser quienes cumplen con la Torá, pero en realidad la religión judía no es así. Lo podemos ver por la cantidad de tradiciones que le han aumentado, lo podemos ver por la cantidad de prácticas paganas que se han infiltrado, por la conexión tan profunda que tienen con Babilonia, con el culto a los muertos, el culto a los ángeles, es una larga fila de etcétera. Por lo tanto, hay que entender esto.
Nosotros no somos judíos, amamos al pueblo judío, amamos a nuestros hermanos mayores. Algunos tenemos descendencia judía, tenemos sangre judía, pero no somos judíos en el sentido de que no pertenecemos a la religión judía, porque esa religión, como todas las religiones, es una usurpadora del rol que solo le corresponde a Yeshua, que es ser mediador entre Elohim y el hombre. Hecha esa aclaración, hablemos acerca de algunas tradiciones judías. La primera de ellas es la kippah. Probablemente habrás visto uno de estos especies de gorritos circulares que los judíos se ponen encima de la cabeza. Es el rasgo más distintivo y más conocido de los judíos. De hecho, lo primero que me preguntan a mí cuando sabían que yo tenía ascendencia judía es ¿cómo se llama el gorrito que usan? Y yo, se llama kippah. Y les daba mucha risa la palabra. La kippah, la religión judía dice que es una señal de sumisión al Creador, que es ponerte ese gorrito indicando hasta aquí llego yo, de ahí para arriba está Elohim. Los judíos tienen diferentes tipos de kippah y al verlos uno puede saber de qué denominación judía pertenece la persona. Sefardí, Askenazí, etc. Pero ¿cuál es el problema con esto? La kippah es un invento tardío. Aparece aproximadamente en el siglo XIII, eran unos gorritos puntiagudos triangulares que fueron evolucionando en lo que se conoce hoy en día como la kippah y no está en la Biblia en ninguna parte. ¿Quiénes son los que dicen que se debe usar la kippah? Las autoridades rabínicas, las autoridades judías. Por lo tanto, si la Escritura dice que tú no puedes añadirle a la Torá ni quitarle, decir que usar la kippah es una señal de sumisión es cierto, pero ¿ante quién te estás sometiendo? ¿Estás sometiéndote ante Elohim que te pide que hagas algo? No, porque Él no te pide que te pongas una kippah. ¿Estás sometiéndote a un líder humano? Más pareciera que sí, que Él te dice que tú necesitas eso. Otro elemento interesante también que tenemos que considerar es que Pablo dice que hay un orden de mando, que hay una cadena de autoridad. Dice que es Elohim, luego viene Yeshua, Yeshua está por sobre el sacerdote del hogar que está cubriendo a su familia. Y que es una gran afrenta ponerte una cobertura sobre tu cabeza que no sea Yeshua. Ponerte una kippah en la cabeza es como literalmente ponerte algo que estás obedeciendo a un hombre que te dice que lo debes hacer. Estás afrentando a Yeshua porque no estás siguiendo sus instrucciones directamente, sino que estás siguiendo una tradición judía. Es por eso que yo no uso kippah. Ahora, yo tengo algunas, me han regalado, algunas les tengo mucho cariño, son un bonito recuerdo por ciertas situaciones que yo he vivido como parte de mi historia familiar, pero la verdad es que no es algo que sea parte de mi vestimenta, no es algo que yo recomiende que un hebreo, ahora sí, que un israelita deba utilizar. Hablemos ahora acerca del talit. Bien, vamos a hablar. ¿El talit sí debe ser algo que esté en la escritura? No, no está. De hecho, hay un roe muy conocido en las raíces hebreas que dice que el talit está en la Biblia, pero si uno busca en la Biblia te das cuenta que la palabra talit no es una palabra que tú vayas a encontrar en ningún versículo de la Biblia. Todos los versículos que se utilizan para defender el uso del talit no tienen la palabra talit en hebreo, sino que tienen otras palabras que se han asociado. Pero más bien esas palabras que se pudieran interpretar como talit, yo considero que están hablando de los tzitzit, como por ejemplo que vendrá el sol de justicia y traerá sanidad en sus alas. La palabra para alas dice no, en realidad es talit, no es alas. Pero no es talit la palabra. Ahora, ¿qué es un talit? Un talit es un manto de oración. Es una tela generalmente blanca con azul, rectangular, que se pone sobre los hombros y que tiene los tzitzit colgando al final. Pero tzitzit blancos. Y se utiliza para orar. No se utiliza con otro fin. ¿Cuál es el problema con el talit? El talit, ¿qué es lo que representa? Un manto que yo utilizo solamente para orar. ¿Qué es lo que Elohim me dice? Que yo debo utilizar los tzitzit en todo tiempo porque ellos me recuerdan que debo guardar los mandamientos. Son una advertencia para que no peques. Y si estás orando, es muy difícil que peques. Generalmente uno peca porque le falta oración, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener los tzitzit en algo que usas para orar si en ese momento no necesitas el recordatorio visual? Entonces, esa primera parte se contradice. En segundo lugar, y también me parece muy importante, el mismo judaísmo reconoce que la palabra talit y que el talit viene de la
palabra griega para estola. Una estola es un atuendo que utilizan muchos religiosos el día de hoy. La Iglesia Católica. A propósito, el Papa también usa kipá. ¿Te habías fijado en eso? Sospechoso. Muchas iglesias y muchas religiones utilizan la estola, que es esta ropa que cuelga de los hombros. ¿Cuál es el problema con eso? Es que en realidad el talit proviene de ahí y no viceversa. El talit es una especie de atuendo que se tomó por moda y que se implementó también aproximadamente en el siglo XIII como una señal religiosa. Algunos argumentan que Pablo hacía talit, que él fabricaba talit. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que Pablo podía, porque dicen que fabricaba tiendas y que en realidad esas tiendas no eran tiendas de campaña, eran estos mantos. Yo más bien pienso que Pablo sí podía perfectamente haber estado haciendo mantos, pero no tiene la connotación de un manto de oración. Y déjenme ser súper directos, esto le va a molestar a muchos, pero para mí también el talit es un poco un negocio. Es venderte un manto de oración, como que tú necesitas un atuendo especial para orar y para participar de la liturgia. Y eso no es así. La Escritura no dice eso. En ninguna parte de la Biblia tú ves que ninguno de los patriarcas, ni ninguno de los discípulos, ni ninguno de los profetas, ni ninguno de ellos necesitaba ponerse un manto especial para orar. Sencillamente oraban. Es cierto que tenemos ejemplos como Elías y su manto, pero no es que el manto sea el que tenía la unción, ¿no es cierto? Es la obra del Ruach. Entonces, de nuevo, yo no recomiendo el uso del talit. Debo decir que yo tengo un talit. Mi papá me regaló un talit cuando yo era adolescente y yo se lo rechacé en esa época. No quise utilizarlo. Ese talit, cuando yo me casé, lo dejé en la casa de mis papás y ni siquiera me lo llevé para mi casa. Como que no quise tener nada que ver. Pero un tiempo después dije, bueno, creo que sería una bonita señal que yo me traiga el talit, aunque no lo use, que mis papás vean que por lo menos yo le doy importancia y lo tengo, y decidí traerlo a mi casa. Bueno, después, cuando mi papá falleció, fue tan impactante para mí ver lo que hicieron al envolverlo con su talit, todo, que yo volví a tomarle como un cariño al talit. No lo ocupo, creo que solo una vez o dos lo he utilizado para orar, oré con él. Fue cuando mi papá murió y fue como una manera de sentir a mi papá más cerca. Quizás hasta estuvo mal, no lo sé. Y lo utilicé también para grabar en un concierto con Eliud. Utilicé el talit en una canción que yo relacionaba mucho con mi papá. Yo creo que fue parte como de un proceso de sanidad, pero de ahí en adelante yo no he seguido usando el talit y tampoco he sentido del Ruach el tomarlo y poder usarlo de nuevo. No condeno a los que lo hacen, porque ¿qué es lo que siento que están haciendo? Es hacerse parte de una tradición de un pueblo. Pero no me parece que es igual de grave que la kipá, porque la kipá representa someterte a una autoridad que considero más rabínica que del mismo padre. El talit no, el talit es como un accesorio que yo utilizo en mi ropa con la que oro. Entonces, si alguien lo quiere usar, bien, pero yo no lo recomiendo, ni me parece necesario. Hablemos ahora también acerca de los tefilín. Los tefilín, para los que no lo conocen, son unas cajitas negras cuadradas acompañado de un cuero negro que se enrolla en el brazo y se amarra en tu frente. El tefilín es un invento del judaísmo para tratar de cumplir el texto que dice que estas palabras las atarás en tu mano y estarán como frontales delante de tus ojos. Ahora, ¿cuál es mi problema con los tefilín? ¿O qué es lo que yo opino respecto de ellos? Es querer tomar literalmente algo que se escribió figurativamente. Cuando yo leo que dice que estas palabras las atarás a tu mano y estarán frente a tus ojos, es una manera alegórica de decir que la escritura, que toda la Torá tiene que estar presente en todo lo que haces, tu mano, y en todo lo que ves y piensas en tu frente. Es imposible atar palabras. El mismo hecho de que utilice la expresión atar la palabra te indica de que como eso es imposible, es alegórico, es una metáfora, es decir que tiene que estar fuertemente impregnado en tu esencia. Esto en realidad más bien se relaciona con el sello. En la escritura hay dos sellos, está el sello del Padre y el sello del enemigo. La marca de la bestia está en la mano y en la frente, de la misma forma en que el sello del Padre está en tu mano y en tu frente. Pero no es que tú tienes que hacer algo. De hecho, la escritura dice que Elohim manda que sus ángeles sellen al pueblo. Entonces no es que tengas que tener algo físicamente tú en tu cuerpo. Y además hay otro problema con los tefilín, y es que no es solamente que tú te pones el tefilín,
¿no? Que si alguien quisiera andar con eso por la vida, bueno, cosa de él o de ella. El tema es que el tefilín se pone, tiene escrito un texto bíblico dentro de esa cajita, que es el Shema y otros textos bíblicos, y luego se repite un rezo. Y ahí está el punto de inflexión. Y es que todo el punto del tefilín es que tú hagas todos los días una repetición. Y que hagas como hábito de todos los días repetir poniéndote el tefilín, ¿no es cierto?, los mismos versos en hebreo. Pero ¿qué es lo que nos dijo Yeshua? Dijo que cuando oremos no seamos como los paganos que creen que por su vana repetición van a ser oídos. También dice la Escritura, este pueblo en vano me sirve, estoy parafraseando, porque sus palabras son vanas, porque dicen muchas cosas, pero en realidad no obedecen, sino que pervierten todo con sus doctrinas de hombre. Ya, eso estuvo muy mal parafraseado, lo admito, pero voy a poner el texto bíblico por acá abajo para que tú lo puedas leer. Vamos, esfuércese y lea la Escritura. Entonces, ¿cuál es el problema con el tefilín? Que me induce a hacer una vana repetición, que me induce a seguir una doctrina de hombre, que me induce a hacer prácticas que no tengo por qué estar haciendo, si lo importante que es orar y estudiar la Escritura, cosa que todo lo que hagas y todo lo que pienses y todo lo que veas esté filtrado por la Torá, pero solo por la Torá, no por la literatura rabínica. Y bueno, creo que se han dado cuenta que la mayoría de las prendas de vestir que son tradicionales son para los hombres. Ya, a los hombres es a los que se les asigna que tienen que utilizar una mayor cantidad de accesorios religiosos, si es que se puede. Pero, ¿por qué no a las mujeres? Bueno, porque a las mujeres no se les da esta carga que se está dando al varón. Pero no porque la Escritura lo diga. Recordemos que dice la Escritura, el hombre sea varonilmente vestido, la mujer sea femeninamente vestida. Pero a la mujer se le ha querido imponer otra tradición que tiene que ver con respecto al pelo y su cabeza. En la tradición judía se acostumbra, dentro de algunas ramas del judaísmo, que la mujer debe raparse. Inclusive las mujeres casadas, porque se dice que el pelo incita a la lujuria del varón. ¿Dónde está eso en la Escritura? En ninguna parte. Y por otro lado, tanto el judaísmo como el cristianismo tanto el judaísmo y en menor medida el cristianismo, pero sí el judaísmo mesiánico y las raíces hebreas, han adoptado el uso del velo. El judaísmo lo utiliza como una señal de que sea un símbolo visible de sujeción de la mujer a su esposo. Algo parecido también lo dice el judaísmo mesiánico y algunos de raíces hebreas. ¿Qué pasa con el velo? Pablo en la carta a Corintios dice que la mujer debe ponerse velo, pero como siempre digo en todos mis videos, el contexto. Esta carta que se le da a los corintios debe entenderse en el contexto. En ese lugar existía la adoración a la diosa Afrodita, la diosa griega del amor, de la lujuria. Y se acostumbraba en ese lugar que las sacerdotisas, que eran sacerdotisas rituales, eran prostitutas rituales que se rapaban la cabeza. Entonces, cuando llega el evangelio a Corinto, comienza todo este crecimiento. Bueno, ¿qué pasó? De que se asociaba, de que la mujer tenía ese rol de sacerdotisa, pero asociado también a la prostitución. Y la señal visible de eso era que tenía la cabeza rapada. Entonces, ¿qué le dice Pablo? Ponte velo. Pero te fijas que en la misma Escritura dice de que existe un sustituto del velo, que existe algo que también puede actuar como velo, que es tener el pelo largo. Entonces, ¿por qué? Porque ponte en el contexto. Yo miro a una mujer, tiene el pelo largo, ok, es una mujer. Miro a una mujer, está rapada, esta es una prostituta ritual. Entonces, si yo voy a la asamblea, voy a la congregación y veo mujeres que están rapadas, sobre todo si soy un corinto recién converso, me voy a confundir. Por eso es que Pablo dice que se pongan velo. Además, si ellas estaban acostumbradas a ser sacerdotisas, no pueden venir a la congregación, sobre todo si son nuevas, y pretender mandar. Tienen que aprender a sujetarse. Entonces les dice, demuestren su sumisión ¿a qué? ¿A Pablo? ¿A los varones? No, a la Escritura, a Elohim, a Mashiach. Demuéstrenlo poniéndose velo, diciendo mi vida pasada es pasada, quedó atrás, yo ya no soy eso. Utilizo un velo y me dejo mi pelo largo, porque eso es, ya abandoné la vida anterior. Por lo tanto, ¿tiene sentido trasladar eso y aplicarlo hoy en día a todas las mujeres hebreas? Yo considero que no tiene sentido, es otro contexto. Nosotros no vivimos en esa realidad. Ahora,
Si una mujer quiere ponerse velo, está bien. O sea, es algo que tiene que conversar con su esposo o con su padre, con nadie más. Pero insisto que por contexto a mí me parece que no viene, es como no al lugar, y menos aún que en una congregación se deba exigir el velo a la mujer. Eso es algo que cada mujer debe conversar, esposo o su padre. Y para ir finalizando, mi amado hermano, mi amada hermana, quisiera poder leerles un versículo que creo que habla de cuál es el propósito que tiene entender respecto de la vestimenta. Y quiero desafiarte algo, hermano, hermana, preocúpate de tu vestimenta y de vestirte de manera bíblica. Piensa mucho en los tzitzit. ¿Qué quiere el Padre que realmente tú hagas? Ezequiel 16 nos dice, versículo 8, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo. Dice ya el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice ya el Señor. Y si hay una conclusión a la que debemos llegar, es que debemos recibir esas vestiduras, esa vestidura de lino fino, blanco y resplandeciente que son las acciones justas de los santos. Debemos preocuparnos de que nuestras acciones, nuestra obediencia por amor, sea la vestidura que lo imponga sobre nosotros, por pura gracia y misericordia y para gloria de su nombre. Y además, que en lo exterior, en lo físico, también se pueda ver una realidad que es exterior. Vistámonos con prudencia, con humildad, vistámonos de manera sobria y adecuada al contexto en el que nos desarrollamos. Mi amado hermano, mi amada hermana, sé que este video ha sido un poco distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver antes, pero creo que va a ser de gran edificación y bendición para tu vida. Espero haber resuelto las dudas que tenía respecto de la vestimenta hebrea, y si no tenías duda en relación a esto, espero que hayamos podido reflexionar respecto de qué autoridad es la que seguimos y a quién queremos agradar, y somos capaces de someternos a lo que la Escritura nos pide. Bueno, mi hermano, un gran abrazo, nos vemos el próximo Shabbat. Shalom.